Muy buenas tardes, compañeros. Daremos inicio a nuestra sesión de hoy. Con nuestro maestro Marco Antonio Guzmán Soto. En este momento voy a leer el currículum de nuestro docente. En su formación académica tiene curso de análisis de imagen forense, línea 1 en España, curso taller, diseño y evaluación de unidades de aprendizaje bajo el enfoque de competencia de la licenciatura de Ciencias Forenses, Intercentros CUTS, UDG, diplomado técnico pericial en criminalística, curso de Photoshop en línea, CAP, Universidad de Medios Audiovisuales, competencias informáticas, elementos esenciales de un dictamen, Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, curso práctico documentación fotográfica en el lugar de los hechos, curso técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio para peritos y policías en el nuevo sistema de justicia, taller 2, fotografía, etnografía y análisis visual, coordinación de la maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, curso de técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio para peritos, policías en el nuevo sistema de justicia, curso en el dictamen, su estructura y defensa en el sistema penal acusatorio, taller, el desempeño del perito en el actual sistema de justicia penal, maestría en Ciencias Forenses, orientación en criminalística, Universidad de Guadalajara, licenciatura en Artes Visuales con orientación a fotografía. Es perito en fotografía forense, análisis de imagen científica y forense por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, participante en el primer concurso nacional de fotografía sobre ciencias forenses, miembro de la Asociación de Imagen Científica y Forense de España, miembro del Colegio de Peritos Forenses en Colima, miembro de la Sociedad Médica Forense, Criminológica y Criminalística de Jalisco, AC, fotógrafo independiente, miembro del Colegio de Ciencias Forenses de Jalisco, AC. Adelante, maestro Marco. ¿Puede activar su audio, por favor? Sí, gracias, maestro Martín. Y puede compartir también su pantalla. Sí, perfecto. Sí me ven, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Te agradezco, maestro Martín, y bueno, gracias por la invitación. Y bueno... Perdón, maestro, me equivoqué. Sí. Hace falta establecer los parámetros, cómo vamos a llevar a cabo esta charla. Si me permite darle el uso de la voz al maestro Enrique Espíritu, para que nos diga al auditorio, a todas aquellas personas que nos están acompañando, cómo vamos a trabajar en cuál es la situación. Si me permite unos segundos. Maestro Espíritu, ¿puede activar su audio, por favor? ¿Me escuchan? Perfectamente. ¿Puede decirnos cuál va a ser la logística a seguir en el curso del día de hoy? Muy bien, buenas tardes, compañeros. Quien no me conoce, me presento, soy su servidor, el maestro Enrique Espíritu. Vamos a dar unos pormenores breves, cómo se va a llevar a cabo esta ponencia. Vamos a silenciar todos los audios de todos los participantes y los videos para no distraer al ponente. El ponente, cuando le indique en una charla de primer tiempo de unos 15 o 20 minutos o media hora, como lo exponga el ponente, podemos hacer una interrupción para hacer algunas preguntas y respuestas. De ahí proseguimos, no sé cuántos bloques también nos indique el ponente, ya sean 1, 2 o 3 bloques, y sobre cada bloque vamos a estar tomando las preguntas. Levanten la mano por medio de la plataforma Zoom, y los que están conectados por Facebook Live, hay otra compañera, la licenciada María Cristina, que va a estar al pendiente tomando nota con las preguntas del chat, y nosotros las vamos a exponer por medio del maestro Martín. Yo se las daré llegar esas preguntas que hagan por medio del Facebook Live.
Aquí por medio de la plataforma Zoom vamos a estar al pendiente, quien levante la mano cuando el ponente nos indique que va a ser el primer bloque para entrar a preguntas y respuestas. Esa es la logística a seguir, compañeros, y esperamos que todo obviamente nos va a salir perfecto, y le cedo la voz al maestro Martín. Gracias. Gracias, maestro Espíritu. Pues bueno, compañeros que nos han acompañado, saben que esta situación vamos a dar 15 minutos o 10 minutos aproximadamente cada vez que nuestro docente nos lo indique. Se van a hacer pausas para que hagan preguntas y respuestas, como ya se indicó. A los 10 minutos o 15 minutos cerramos esa sesión y continuamos con la charla. Maestro Marco, ¿es correcto? Sí, sí, muchas gracias, Martín. Sí, me gustaría, si hay dudas, para que no se estén acumulando algo entre 25 o 30 minutos, si no hay ningún problema, para irlas contestando en el momento, si no las podemos dejar al final. Bien hecho, maestro. Pues es usted el audio, puede compartir su pantalla e iniciar su sesión. Perfecto. Estoy compartiendo pantalla. Muy bien. Ok. Bueno. Ahí están viendo. Perfecto. Pues muchas gracias, maestro Martín. Y bueno, buenas noches, buenas tardes para todos los invitados. Y básicamente, bueno, escogí yo este tema, que no es un tema que normalmente manejo. La importancia de esto es salirnos del contexto y ver la importancia de la fotografía hacia una cuestión más científica de la evidencia. Entonces, sí me gustaría mencionar la importancia de la fotografía, sobre todo cuestión técnica. Como bien lo dijo el maestro Martín, bueno, soy licenciado en Artes Visuales y maestro en Ciencias Forenses por parte de la Universidad de Guadalajara, y pertenezco a una asociación en España que la verdad he aprendido mucho en el sentido que se está elaborando en la fotografía hacia un medio científico impresionante, y que bueno, incluso miembros de ellos están muy metidos en la informática y la fotografía científica, y están compartiendo, incluso haciendo códigos abiertos para el análisis. Y bueno, gracias a esto nos hemos visto la necesidad de compartir la importancia de la fotografía como un medio científico, ¿sí? Y sobre todo, no podemos dejar a un lado la luz y la iluminación, que es parte fundamental. Yo siempre lo he dicho, la técnica en la fotografía es la luz, ¿no? Parte importante de la fotografía es la luz, es nuestra pintura en el lienzo. Y la iluminación tiende a guiar la atención, ¿no? Realmente hacia el punto de vista que nosotros necesitamos, y sobre todo en indicios o evidencias resalta ciertas particularidades que nos pueden ayudar en cualquier caso, ¿no? Y bueno, creo que es importante entender qué es la fotografía, ¿no? De dónde viene la palabra fotografía. Y bueno, foto es de luz y grafos o dibujar es con luz, básicamente es dibujar con luz. Como bien mencionaba yo, la luz es parte fundamental en la fotografía para obtener lo que necesitamos y lo que nosotros queremos. En la fotografía nosotros elegimos, no la cámara o el dispositivo que hoy en día estamos tan acostumbrados no elige. Nosotros tenemos en una cámara profesional o semiprofesional esta manera de elegir qué es lo que vamos a fotografiar, qué es lo que vamos a hacer. Y sobre todo, pues bueno, son distintas técnicas dentro de la fotografía que se pueden utilizar para un indicio o evidencia dependiendo, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos eso es la fotografía. Y bueno, la imagen digital ya es parte ya de la fotografía. Antes era un medio la fotografía, ¿no? Una impresión. Básicamente ahorita la imagen digital se encuentra ya en cualquier dispositivo con una cámara y que nos pueda mostrar ciertas particularidades, y sobre todo el punto de esto es que la luz interviene en esto, ¿no? Y bueno, la fotografía es un procedimiento por el cual se consiguen imágenes permanentes sobre superficies sensibles, y en este caso sensores digitales, ¿sí? Que es lo que tenemos hoy. En ocasiones no sé si es un privilegio tener en nuestro dispositivo una cámara o que todo el mundo tenga un acceso, porque creo que esto ha disminuido la calidad fotográfica
¿sí? Al tomar ya un dispositivo o una cámara digital, bueno, se cree que se pueden hacer buenas fotografías. Y lo cual en lo forense sigue la parte fundamental de la técnica, ¿no? Para resaltar ciertas particularidades. En ocasiones ahorita con cierto software, ciertas plataformas, código abierto, podemos tomarlas y ayudarnos si nos equivocamos en esto de la fotografía. Pero yo siempre he dicho que si la primera imagen que tomamos nos sale bien, no necesitamos de ningún retoque, ninguna manipulación, si se le puede llamar manipulación, que ahí también es todo un tema muy interesante en esto de la fotografía digital y la fotografía forense. Bueno, se le llama a la fotografía la ciencia del pequeño detalle. Y me gusta mucho esto, si buscamos la definición de la fotografía forense, le llaman la ciencia del pequeño detalle, y yo lo puedo definir en esta cuestión. ¿Por qué el pequeño detalle? Porque hay cosas que a simple vista no alcanzamos a ver, y que hay cosas que gracias a la luz o la óptica, que hoy en día podemos tener una gran variedad de óptica y de sensores digitales, podemos resaltar estas particularidades, ¿no? Cosas que de verdad en ocasiones no podemos saber a simple vista, y yo me sigo sorprendiendo. Ahorita estoy haciendo mucho macrofotografía y me dedico mucho a lesiones, que ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Sobre todo el buen registro de la fotografía de lesiones. Y me doy cuenta en ocasiones, cuando tomo una fotografía, me sigo sorprendiendo de cosas que no había visto a simple vista, ¿no? Y eso lo debemos no solamente a la óptica, de eso se va a tratar un poquito el día de hoy, sino realmente también de la luz. La luz resalta estas particularidades, el color, detalles, sensores, ¿sí? Bueno, me disculpo por el sonido, si por ahí se escucha algún sonido. Bueno, entonces es la parte fundamental. ¿Qué es la evidencia? Bueno, la evidencia fotográfica se utiliza como un medio para presentar hechos relacionados con la evidencia y si el concepto de verdad, fotografía, realmente existe. Bueno, el doctor Bill Bass menciona la aplicación de evidencia fotográfica es considerado como una función homogénea de representación, porque la cámara funciona como un dispositivo mecánico, ¿sí? Las imágenes representan automáticamente la realidad y la verdad. Bueno, puede suceder o no puede suceder ahora con esto de los medios digitales. Siempre se ha dicho que la fotografía digital está susceptible a manipulación. No es así hoy en día. También era la fotografía. Yo tuve el privilegio de trabajar todavía con película, y recuerdo que en la universidad utilizábamos muchas técnicas de recorte y pegado, y se podía hacer reproducciones de fotografías o copias o alterarlas, ¿sí? O recortar y pegar y volver a tomar otra fotografía. Entonces no solamente fue con la fotografía digital, sino también fue con la fotografía análoga, que realmente también pasaba este tipo de manipulaciones. Entonces no es nada nuevo, ¿no? Y bueno, John Tack manifiesta o argumenta que la fotografía proporciona una nueva forma de documentación que también podría grabar semejanza de las personas y proporcionar identificación, ¿no? A finales de los siglos XIX aproximadamente, la fotografía fue parte importante. Incluso yo digo que la fotografía nació en la criminología, porque alrededor de 1840 ya se empezaron a hacer registros fotográficos de prisioneros, ¿sí? Entre el 40 al 50 empezó por toda Europa y se empezó a hacer un registro fotográfico importante de prisioneros. En 1855 aproximadamente se empezaron a tomar a fotógrafos de ciertos lugares, porque en nada más lo que existían eran los estudios profesionales, ¿no? Con parteaguas de la fotografía que llegó, pero con una fuerza impresionante, después de su surgimiento, los únicos que podían hacer este tipo de fotografías eran los que tenían estudios. Entonces ellos son los que empezaron a hacer la fotografía policial o a hacer registro de personas, o se les pedía para que hicieran el registro de personas. La fotografía no muy lejos, entre el 55 y 60, 55, 57, 1855, 57, bueno, el doctor Damont, como aquí tenemos la imagen,
él empezó a utilizar la cámara como un medio de registro. Él era un psiquiatra y él decía que la locura se podía ver, ¿no? Entonces, tiene una serie impresionante de fotografías. Yo ahí tengo varios libros, que es muy difícil conseguir libros de historia de la fotografía forense. De hecho, casi no hay. Están ahí revueltos con otras áreas de la fotografía que surgieron ese mismo año. Entonces, realmente podemos decir que la fotografía científica fue desde sus inicios, ¿no? ¿Y por qué científica? Pues, ¿por qué no? En el sentido que utiliza óptica, utiliza química. Antes era revelar películas y rollos, y la óptica, física y matemática, sobre todo, ¿no? Estas cajas oscuras para poder implementar y química, ¿no? Proyectar la imagen. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no entra la fotografía en científico? Y bueno, estamos hablando que también entró en distintas áreas. En la medicina incluso por ahí hay algunos registros que también se dicen que en el 1855 se empezó a utilizar en la fotografía médica, ¿no? Es un área que no es como muy conocida aquí en México. Nos hace mucho fotografía médica y es un área muy interesante también. Y bueno, la fotografía puede abarcar todos estos elementos importantes y creo que eso es lo interesante, ¿no? No solamente la fotografía se llegó a encauzar que fue lo que se puso de moda en Francia en 1840, 1830, cuando surgió la fotografía, porque en realidad no fue en el 38, como algunos mencionan, sino hay un poquito más atrás los inicios de la fotografía. Y bueno, no me voy a ahondar mucho en este tema, ¿no? Y bueno, los elementos de la cámara fotográfica son muy importantes. Los elementos que vamos a ver son necesarios para un buen registro fotográfico, ¿sí? Entre ellos, bueno, tenemos el objetivo. El objetivo, bueno, es un sistema óptico que tiene como función proyectar una imagen. Así de fácil, ¿no? Sobre el sistema de captación, que en este caso sería un sensor. Y anteriormente era la película, eran placas de peltre o eran de cristal, ¿no? Bueno, ahora es totalmente un sensor digital en el cual se proyecta la imagen, ¿no? Y bueno, y el sensor, la forma y tamaño máximo de la calidad del sistema fotográfico. Y eso vamos a adentrarnos. Creo que aquí hay muchas cuestiones de si un celular es bueno o no utilizarlo en la cuestión forense o en las periciales. Yo difiero porque hay dos cámaras nada más, dos celulares que se les están pegando un poquito ya a las cámaras digitales, porque ya tienen un formato RAW, que es un formato que se llama crudo en digital, que se recomienda porque no sufre alguna alteración. El RAW, incluso a nivel profesional, se utiliza RAW, no se utiliza JPG, puro RAW. Y hay dos celulares que son los últimos modelos de Huawei y los iPhone, los últimos 3 me parece, del iPhone que si han tenido la oportunidad o los tienen, ven que ya tienen 3 o 4. Incluso hay uno que me acabo de ver de Samsung que tiene tres objetivos, ¿no? 3 lentes, entre esos un macro, muy interesante y con sus pequeñas aspitas, muy, muy interesante. Entonces son los que se les está pegando a la calidad de una cámara semi o profesional, ¿no? Y bueno, la focal es importante. Por eso yo todavía difiero en la utilización de celulares, porque un celular, y eso vamos a ver ahorita, aunque tenga 22 megapíxeles, no tiene la misma resolución que una cámara de gama alta o gama media, ¿sí? Que tienen sensores grandes. Y como pueden ver en la imagen, bueno, realmente tenemos lo que es el ángulo de visión y tenemos el sensor, ¿no? Que aquí lo está marcando de 36 milímetros por 24, que era el tamaño de la película. Ahora los sensores full frame de las cámaras full frame tienen esta medida. ¿Y por qué se llama full frame? Bueno, porque realmente el sensor tiene mayor captación de información, ¿sí? Y es más grande. El sensor es mucho más grande. Entonces siempre me preguntan, en mi celular tengo 22 megapíxeles. Sí, pero el sensor es pequeño y la óptica no tiene la misma calidad. Con esto que les trato de decir, que la óptica es fundamental para obtener una muy buena imagen, aparte del sensor. Las dos cosas se fundamentan y la salida de la imagen también, ¿no? Y que ahorita lo vamos a estar hablando. Y bueno, como aquí menciono, sacando la diagonal, como lo pueden hacer en una televisión o en una computadora,
podemos sacar el lente. Siempre se dice, ¿cuál es el lente normal de nuestra óptica o de nuestro aparato o de nuestra cámara profesional? Es referente al sensor. Sacando la diagonal, ¿sí? Podemos saber realmente cuál es el lente que necesita esa cámara en particular. Y bueno, aquí menciono algunos formatos, que es el formato medio, que es de 135. Bueno, y estos son formatos de película. A mí me tocó utilizarlos en un formato bastante grande, que era un aumentado rollo se le mencionaba de 110, no era el que siempre conocemos de cartuchito, sino alargado, y era un negativo de 6x4 aproximadamente. Y nos daba, porque era grande el negativo, nos daba una mayor resolución. O el de gran formato, ¿sí? De 8x10, que era un negativo enorme, que también me tocó una vez utilizarlo. Y bueno, con eso se hacía fotografía publicitaria antes, porque era lo único que captaba una mayor nitidez o detalle, ¿no? O información. Ahora son los sensores. Mientras el sensor sea mayor y tengamos una buena óptica, vamos a tener una mayor información, ¿no? Y una mayor calidad. Entonces, bueno, aquí menciono el 35 milímetros de 24x36, las dimensiones, y la diagonal nos indica 43,3 milímetros. Entonces, el lente indicado para esa cámara sería un 45 milímetros a un 50 milímetros. ¿Sí? Que es el campo de visión. Se dice que el 50 milímetros es muy parecido al ojo humano con sus variaciones, ¿no? Pero es el que de ley los fotógrafos nos gusta utilizar porque es muy parecido, y en las periciales es bueno porque tenemos el campo para hacer comparativas del campo de visión humano. Sí, es el más parecido. Pero ojo, cuando lo utilizamos en una cámara, como lo están viendo abajo, en algunos formatos puede variar. Entonces el lente es totalmente distinto a la diagonal que podemos sacar. Hay cámaras de gama mediana o gama media, ¿sí? Las metadas Rebel de Canon, o las de 5300, 5200 o 3300 de Nikon, el sensor es más pequeño. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y en una pericial es muy importante entenderlo, porque esas tienen los sensores más pequeños, la diagonal es un poquito más pequeña. Entonces, en realidad, algo que conocemos como conversión o recorte del sensor. Entonces, un 50 milímetros en realidad no es un 50 milímetros. En realidad, dependiendo de la cámara o el modelo, tiene su conversión, y hay que ver si es Canon o Nikon, y ya sería multiplicarlo por 1.5 o por 1.6 y sería el tamaño real. Entonces, en una cámara Canon, gama media, ¿sí? Gama mediana, un 50 milímetros en realidad sería como un 75, un 80 milímetros. Entonces hay que tener cuidado con esos formatos de conversión. Por eso es bueno saber qué tipo de sensor tenemos, y sobre eso el lente que podemos necesitar en un momento dado. Entonces, por ejemplo, en un lente 35 milímetros sería un 50 haciendo la conversión, un 55 en Canon y un 50 en Nikon, ¿no? Dependiendo de estos números. Y bueno, a base de esto que les estoy platicando, los sistemas de cámaras compactas tienen sensores pequeños. Entonces, ni la nitidez ni la resolución es igual a una cámara de gama media o alta, ¿no? Las ventajas de estas, bueno, tener un sistema de visor directo puede ser una ventaja, que realmente es lo que estamos viendo en el momento. Y al no tener un espejo reflex, la construcción es mucho más pequeña, como están viendo aquí. Y los inconvenientes de estas que producen errores de paralaje. ¿Qué significa? Que cuando nos acerquemos para tomar un acercamiento, por el error de paralaje, entonces estamos viendo algo cuando el lente está abajo. Entonces eso ocurre mucho con este tipo de cámaras, que bueno, ya casi ni se venda un poco. Este tipo de cámaras ya es muy, muy raro que se estén utilizando, pero aún así la calidad pues no es muy buena. Lo normal, ¿sí? Creo que lo normal en píxeles es lo esencial. Y bueno, yo hablo de las cámaras de gama alta o gama media, y estas son sistemas reflex, ¿no?
Y al momento de hacer una pericial, y algunos protocolos, si lo han leído o han visto algunos protocolos, mencionan cámara reflex, ¿no? Hay que hacerlo en una cámara reflex. ¿Por qué cámara reflex? Bueno, primera porque, repito, el sensor es mucho más grande y aparte lo que estamos viendo es lo mismo que vamos a fotografiar. Lo que está captando la óptica, ¿sí? El campo de visión es lo mismo que estamos viendo en el visor. La vieja guardia, ya incluso ahorita ya están, ojalá no, pero ya acaban de salir el año pasado, si mal no recuerdo, una de Nikon, la primera de Nikon, y después siguió Canon, siempre la competencia entre las dos. Bueno, yo soy Canon, de Hueso Colorado, a veces ahí tengo amigos Nikon y ahí nos echamos carrilla con esto, cuál es mejor. Y bueno, es también todo un tema, ¿no? Unas tienen cosas que otras no, pero al final entre ellas también se están vendiendo patentes, entonces hay cosas que puedes encontrar en una y que puede ser de una cámara. En este caso hay algo de Nikon, su sistema de flash es genial y después compré la patente Canon, ¿no? O ópticas también, ¿no? Entonces ahí puede variar un poquito esto y hay ventajas y desventajas en estas cámaras. Y bueno, ya está apareciendo esta nueva cámara que no tiene espejo, que es el puro sensor y que realmente no necesitas ya meter el ojo al sensor. Ya eran como las cámaras de medio de uso medio que no tenían mucha información, o estas cámaras que no se les quitaba el lente, tenían buena óptica porque eran sin espejo. Entonces ahorita ya existen esas cámaras sin espejo, pero con un sistema reflex, lentes intercambiables, ¿no? Y bueno, el reflex es que nos refleja, de ahí viene reflex, ¿no? Como están viendo en la imagen, pega el lente la información en el espejo, que ese espejo es abatible y se levanta al momento de obturar. Entonces toda la información de la óptica o todo lo que estamos viendo cae, en este caso se abren unas cortinillas y cae en el sensor. Ahora ya no hay esas cortinillas en estas cámaras ya sin espejo, entonces está pelón completamente el puro sensor, ¿sí? Y ya es de lentes intercambiables. Y bueno, y ahorita es la moda incluso, a mí en lo personal no me gustan, dicen que se trabaja muy bien y la calidad, pero que ya se les pega a las cámaras reflex, pero a mí en lo personal creo que todavía quiero conservar esta magia, romanticismo de las cámaras fotográficas, ¿no? Y bueno, se refleja en el pentaprisma y la información cae en el visor donde nosotros estamos viendo. Entonces, eso es básicamente una cámara reflex, sensor más grande y se refleja la imagen, ¿no? Y espejo abatible. Ahí viene cuando vemos que en los protocolos que mencionan necesitamos una cámara reflex, sobre todo es por el sensor, la calidad, ¿no? De la imagen, y que son lentes intercambiables, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? No sé si existen algunas preguntas y si no, les sigo. ¿Algo hasta aquí? ¿Algo que quieran agregar? ¿No? A ver, un momento, profesor. Sí. Vamos a ver, darle la oportunidad a los compañeros. Sí. Que levanten la mano en su sistema. Hay un icono en la parte de abajo. Si están en su computadora, tiene reacciones. Y ahí dan levantar la mano para que se les dé el uso de la voz. El doctor Mireles ya ingresó con nosotros. Va a llevar el control de las preguntas y respuestas. Se encuentra... ¿Tenemos alguna pregunta, doctor? Voy a checar en Facebook. Parece, al menos, ¿cómo estás, Marco? Primeramente, un gusto siempre estarte escuchando. Sí, todo un placer aprender de ti, de todo lo que sabes. No, doctor, gracias, saludos. Pues sí, también un placer aquí que andes por acá. Y pues gracias. De este lado, maestro Martín, no tengo nadie haciendo preguntas en el Zoom. Sí, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, suba la manita y con gusto le doy la voz. Sí, entonces en Zoom no tenemos a nadie, no sé, en Facebook. Permítame checar si me han enviado algunas preguntas. Bueno, el doctor Ramo, y aquí tenemos la imagen. Permítame un segundito solo para saber si tenemos preguntas aquí que me las iban a hacer llegar. No, me indican que no ha habido preguntas, maestro, doctor Mireles, maestro Marco. Perfecto. Entonces, podemos continuar.
Perfecto. Gracias. Digo, cualquier cosa, si de repente aquí hay algo, pues, para irlas contestando, ¿verdad? Gracias. Bueno, sigo, la calidad de la imagen, ¿no? Esto es parte fundamental que podamos entenderlo en la cuestión de la fotografía, ¿no? ¿Y qué es la calidad de la imagen? Bueno, es la capacidad que tiene el sistema de captura o de procesado de producir fielmente los detalles de la escena y los objetos fotografiados. Como bien mencionaba hace rato, el sensor es necesario para tener una buena calidad de la imagen. Pero ojo, esto es importante porque, repito, de repente tenemos una cámara, sensor pequeño o nuestro celular tiene 40 megapíxeles. Entonces es mejor que una cámara de gama alta. No totalmente. Puede ser en captar fielmente alguna información, pero como los celulares no tienen una óptica tan avanzada, por así decirlo, ni un sensor tan grande. Entonces lo podemos súper bonito en nuestro dispositivo, sobre todo en las tablets, ¿no? Pero están creadas para que esta información vea, pero impriman esas fotos. Yo siempre les digo, impriman esas fotografías para que vean cómo baja la calidad o la información, ¿no? Entonces, esto es muy importante que entendamos, que los celulares aún así no captan información de una manera tan precisa como una cámara de gama alta, ¿no? Y bueno, la calidad de la imagen depende de la gama tonal. Eso es importante que lo entendamos. La nitidez y el procesado digital de la imagen, ¿no? Rango dinámico y la precisión del color. Todo esto lo vamos a ir viendo y porque es importante también, porque esto nos va a ayudar para lo que les mencionaba. Se le llama a la fotografía que tiene normalmente, si leemos, la fotografía forense tiene que ser exacta y nítida, ¿no? Siempre encontramos esta parte de exactitud y nitidez. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, nos referimos a todos estos elementos, ¿no? Exactitud, que tiene que realmente mostrarnos lo que estamos viendo, ¿no? Y para eso se necesita una precisión tanto óptica como digital en los sensores, ¿no? Y bueno, por eso es importantísimo que tengamos, en este caso, una cámara profesional que nos dé toda esta información. Y bueno, entre esto tenemos un gama tonal, que es la capacidad del sistema de reproducir tonos diferentes de la imagen, contrastes, básicamente, toda esta gama de contrastes que podemos encontrar en nuestra imagen. Nitidez. Aquí en la nitidez, bueno, es la relación que existe entre resolución y acutancia. Contraste, y que es acutancia, bueno, el contraste de borde, ya entra en una cuestión que es el análisis de imagen digital, porque podemos observar la acutancia y podemos saber exactamente si nuestro sistema tiene este contraste de borde, que es donde ahorita lo vamos a hablar de los píxeles de lo blanco a lo oscuro, ¿sí? Entonces, si no existe esta variedad de grises en un momento dado, bueno, también no puede captar mucha información o algunos tonos o colores nuestra cámara fotográfica, ¿sí? Y bueno, estamos en rango dinámico, sí, que es la razón entre el máximo nivel de luminosidad que el sensor puede medir antes de saturaciones y el mínimo nivel. ¿Esto qué significa? Bueno, el rango dinámico, y todos lo conocen o lo han visto o lo han leído, es HDR. HDR, High Definition, es lo que todo el mundo conocemos y esto se refiere con rango dinámico. Y ahorita lo vamos a aterrizar un poquito más, pero es básicamente la manera que nuestro sensor puede captar desde negros a blancos puros, ¿sí? Y toda esa gama de grises que hay en ese camino hacia uno y hacia otro, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el rango dinámico y es importante que lo podamos entender porque hay muchas técnicas incluso en el rango dinámico, ¿sí? Bueno, precisión del color. Esto es importante. Yo ahorita estoy muy metido en lesiones, en hacer registro de lesiones, que ahorita lo vamos a ver también. Y bueno, es importante. ¿Por qué? Porque con el color podemos ver la temporalidad, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo, pero puede existir cualquier otro. Si nuestro dispositivo no tiene la capacidad de registrar bien el color o el color exacto,
algo que en realidad o en hechos de tránsito o en un vehículo o en cualquier otro indicio o evidencia, el color se puede cambiar, ¿sí? Entonces, esto es muy importante en lesiones, en vehículos, posiblemente en cualquier otro indicio de evidencia, puede cambiar algo que en realidad no es blanco puro, que tiene un tono marfil o algo un poquito más gris, ¿sí? Si no está bien registrado, pues puede ser blanco. O si no es blanco, podemos hacer todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el color. Y esto también nos lo da la calidad de la imagen, ¿sí? Bueno, y aquí ya entro a esto. ¿Por qué la calidad de la imagen? Bueno, la calidad de la imagen detecta la respuesta de los sistemas de captura fotográfica y calcula su rendimiento. ¿Esto qué es? Podemos saber si nuestro dispositivo realmente, nuestro sensor capta esta información. Hay varios trucos, ahorita les puedo enseñar unos. Realmente en el rango dinámico o si tiene la capacidad de registrar toda esta información. Sí, otra sería el cálculo de mejores condiciones de la toma fotográfica o elegir algunos software para un procesado. También por medio de la calidad de la imagen, de medir la calidad de imagen, podemos saber si está bien cierto software o no está bien en la cuestión ya de una manejo de nuestra imagen. Y algo que sí quiero que quede muy claro es la óptica, ¿no? Se menciona muy poco en la fotografía forense estos elementos, ¿no? La óptica y los sensores, pero es muy importante, ¿no? Hay tablas de prueba como la que estoy aquí mostrando de resolución para calibrar nuestros lentes. Siempre escucho hablar que dicen, en una pericial, ¿no? Tu equipo está calibrado, tu monitor está calibrado en un momento dado. Por ejemplo, en informática, si cierto equipo tiene ciertas normas, químicos, sí, bueno, algún otro medio de luces forenses, por ejemplo, si está calibrado o si realmente llena o tiene o puede tener esta información que requerimos, ¿no? Pero algo que no nos preguntamos es que en la fotografía también, ¿no? O sea, hasta ahorita no me he encontrado que pregunten, ¿está calibrado tu cámara? ¿Está calibrada tu lente? ¿Tu óptica? ¿Está calibrado realmente o la conoces para hacer el buen registro fotográfico? Entonces esto es muy importante, ¿no? Que veamos que es indispensable la calibración de nuestra óptica y que veo que aquí realmente no lo piden o no lo tomamos en cuenta, ¿no? La calibración, y a nivel profesional se hace en cualquier otro medio. Yo fui asistente de fotografía, sí, yo inicié jalando cables básicamente, y siempre se derivaba mucho el ver la calidad de la óptica para obtener una muy buena imagen, o monitores para la salida de la imagen, para que tuviera los colores exactos, pero en la óptica no mucho, pero sí existe realmente, muchos lo hacen, ¿no? Les digo que yo pertenezco a esta asociación y es impresionante ver que tienen una manera de trabajar muy precisa y calibrar, ¿no? Y bueno, aquí les puse unos ejemplos que de hecho que hice para que viéramos esta parte, ¿no? Y aquí me voy a la nitidez. La nitidez, ¿qué es la nitidez? Bueno, la relación entre la resolución, que es la capacidad de mostrar detalles. Esto no solamente es el sensor, se puede medir el sensor. Incluso aquí lo que yo medí nada más es la óptica. Sí, y vean aquí, bueno, los que saben algo de fotografía, si no medio lo explico rápidamente, la óptica o los lentes tienen algo que se llama diafragma, ¿no? Que es muy parecido al ojo humano, que abre y cierra dependiendo de la luz. Entonces, si el diafragma está muy abierto, por ejemplo, del lado izquierdo 2.8, ¿sí? Un diafragma muy abierto, va a entrar más luz a nuestro sensor. Por el otro extremo, F32 es mucho más cerrado, entonces va a entrar menos luz al sensor, ¿sí? Y esto tiene un juego con el ISO, diafragma, velocidad, que son los tres elementos fundamentales dentro de la fotografía profesional, que yo por eso difiero siempre, y que no se debe hacer la fotografía en automático o program. Y yo, de hecho, ahorita voy a poner otro ejemplo de lo que hace una fotografía en program. Y incluso, ¿sabes? Yo lo utilicé para hacer pruebas. Y la verdad, yo no sé cómo unos peritos pueden trabajar en esto, porque realmente sí es como, no estoy haciendo nada, no tienes el control.
no tienes el control de absolutamente nada, la cámara hace lo que quiere, y bueno, aquí es todo lo contrario. Si nosotros sabemos de fotografía y tenemos las capacidades para entender la fotografía o manejar estos elementos, bueno, realmente podemos fotografiar lo que queramos, básicamente, ¿no? Y bueno, ya aquí es lo que estamos viendo, básicamente, la importancia de ciertos indicios de evidencias, cómo lo podemos registrar con cierta calidad, ¿sí? Y bueno, aquí yo les puse 3 pruebas que hice, incluso, ¿sí? Con una tabla de estas, con esta tabla, ¿sí? Que nos ayuda a medir la calidad. Incluso podemos medir el MTF, que ahorita voy a hablar de esto también, en nuestro sensor, y la nitidez de nuestra óptica, ¿sí? Ver qué tan calibrada está, y si no, nosotros ya sabemos cuál es la óptima calidad y podemos utilizar estos parámetros, ¿no? Para tener una mayor calidad en nuestras imágenes. Bueno, como están viendo al lado izquierdo, 2.8, diafragma muy abierto en la óptica, ¿sí? Vean, hay una buena nitidez. Que anteriormente era todo lo contrario, ¿eh? Se decía que mientras estaba más abierto el lente, había menos información. Había un grupo que se llamaba F64, que fue entre los 30, 40, si no mal recuerdo, hecho por los mejores fotógrafos europeos. Y ellos se llamaban F64 porque decían que ellos utilizaban cámaras Leica de película y tenía esas cámaras la opción de cerrar el diafragma hasta 64. Y decían que se obtenía una mayor nitidez y detalle, ¿no? Entonces, en película, pero estamos hablando que la verdad creo que los sensores, perdón, la óptica mecánica o manual, buenísima, ¿no? Muy, muy, muy buena. Y bueno, aquí lo estamos viendo. Vean, el diafragma 16, un poquito más cerrado, que supone que entra menos luz y que nos debe dar más detalle. ¿Por qué? Porque nos da profundidad de campo más amplia mientras más cerrado esté el diafragma. Y vean, ya se empieza a perder la nitidez. Y en diafragma 32, bueno, totalmente no es nítido, ¿sí? Entonces, esto es bueno para saber que sacar el jugo a nuestro sistema óptico y saber en cuál diafragma es necesario para obtener detalle, ¿no? O definición o nitidez, en este caso, de una imagen. Y bueno, y abajo estamos viendo una tabla, que es una tabla que se puede cuantificar toda esta información dentro de análisis de imagen forense, pero yo lo hice para hacer un análisis de la óptica, ¿sí? No sé si hay preguntas, vi que alguien levantó la mano o le seguimos. Ustedes díganme, yo para darle fluidez a esto. No veo manitas levantadas. Si quieres le seguimos, o bueno, alguien de los que nos están escuchando quiere hacer alguna pregunta. En ese caso tienen que levantar una manita digital que tienen en la parte de abajo en reacciones. Doctor Mireles. Mándame. La licenciada Aida Noemí está en Zoom, pero posiblemente no ha activado su manita. Tiene una pregunta. Sí. ¿La puedo leer? ¿La voy a leer, doctor? Dice, entonces no tiene la misma validez como prueba si se toma la fotografía con otro dispositivo. Es decir, si no es cámara fotográfica como la que nos dice el maestro Marco, si fuera con un celular, ¿no tendría la misma validez? Ok, puede que sí, pero la idea de esto que estamos mostrando es demostrarle que, enseñarles que podría hacer una contraparte, ¿no? Yo lo haría porque los protocolos nos indican, la mayoría de los protocolos, que debe ser una cámara reflex. Entonces sí, yo lo haría. Y aparte, por eso les traigo esto que estamos viendo. Esto pasa en una cámara profesional. Imagínense qué pasa en un celular. Imagínense la pérdida de nitidez en un celular, ¿sí? Entonces, esto sí se pierde información. Yo sí lo haría, ¿eh? Yo haría esta parte de no tomar como válido un celular por la calidad y la optimización que puede tener tanto la óptica, no se le va a pegar un celular, en una cámara de gama más pequeña, no se le va a pegar, obviamente, a la calidad de una cámara profesional, ¿no? Incluso, están viendo estas imágenes, si ven estas imágenes, están recortadas de otra foto mucho más grande, entonces vean, aún así no se pixelean. Entonces, una cámara ya a este nivel, un celular estuviera pixeleando, ¿sí? No sé si ahí ya contesté la pregunta. No he recibido, yo creo que sí. Hay otra pregunta, doctor Mireles, tal vez en su WhatsApp lo pueda checar.
No, por el momento no tengo ninguna pregunta. A ver, permítanme. Bueno, pregunta a otra persona. Pregunta a otra persona a que el celular también marca el triángulo de exposición. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Ok. La diferencia es que si el celular marca el triángulo de la exposición, la diferencia es que la óptica, en realidad la óptica no la vas a poder cerrar un total o la vas a abrir. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, hay celulares que te marcan esta parte. La mayoría de los celulares marca 2.0, 2.8, si no me recuerdo, si se revisan los metadatos de apertura. Los iPhone lo hacen, ¿no? Ya de ley, algunos ya te lo dejan totalmente abierto. Entonces, la gran diferencia, vuelvo al punto, aunque te lo marquen, no vamos a tener ni el detalle ni la definición. O sea, no, los celulares, la óptica entra directamente al sensor. Entonces, no hay un espejo abatible en este caso. ¿Sí? Y el sensor es mucho más pequeño. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que no vamos a tener calidad, que es lo que estoy ahorita mostrándoles, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y aún así no se le va a pegar ni la nitidez ni el detalle a una cámara profesional. Ahora, aunque diga velocidades, no les va a dar esas velocidades. Por ejemplo, si alguien conoce la fotografía de registrar con luminol o Blue Star, no se puede registrar con un celular. Se va a ver la mancha y la plasta de luz, pero no vas a poder ver el detalle o en las partes muy bajas. ¿Por qué? Porque no tienen la opción de bulbo, por ejemplo, o no tienes la opción de 30 segundos de exposición. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y entre otras más, ¿no? Muy bien, no tengo más preguntas por el momento, tampoco en Facebook me reportan preguntas. Doctor Mireles. No, igual, en este momento, sí, perdón. Miguel Ángel Dávila acaba de levantar la mano, le cedo la voz. Permíteme unos segundos. Dejen que... Ok, licenciado Miguel, tiene la voz. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, cuando vemos en las noticias y me ha tocado presenciar algunos eventos delictuosos, todos los primeros respondientes, incluyendo los de la policía investigadora, toman fotografías con sus celulares, así como en el día, en la noche. Entonces, en un momento dado, en alguna etapa de un juicio penal, ¿pudiéramos poder impugnar ese tipo de fotografías? Sí, claro. Bueno, gracias por la pregunta. Por supuesto, ¿por qué? En primer lugar, creo que también yo siempre, bueno, yo doy en la Universidad de Guadalajara y me ha tocado en ocasiones con los abogados, con los chavos, y decirles que creo que hay que trabajar también en esta parte de la jurisprudencia, ¿no? Yo me tocó dar una conferencia, de hecho, en Colima, que soy miembro ahí del Colegio de Colima, y había una chica extranjera, porque yo siempre discuto mucho esto de la calidad de los celulares y que está mal que se esté fotografiando con los celulares, y ella mencionaba que no recuerdo de qué parte de Europa venía, que ya no era normal y que ella discutía o hablaba mucho con primer respondiente, de hecho, sobre el uso del celular, y ya hemos visto los problemas que está causando esto, ¿no? O que causa el estar mandando la información de un lado para otro. Entonces, por supuesto, ¿por qué? Porque como ahorita yo estaba mencionando, por eso estaba mostrando esto, no hay la calidad suficiente y sobre todo algunos protocolos. Ahorita hay uno que no sé si el maestro Martín me recuerda, que ahí lo mencionan en la cámara, que debe ser utilizada cámara reflex, y en los protocolos que se les dio al Instituto Jalisciense por INACIPE, se menciona que debe ser registrado por una cámara reflex digital, no por celulares. Y de hecho, para primer respondiente es ese manual o ese protocolo que ellos tienen. No sé si fue contestada la pregunta. Sí, gracias. Gracias. Bueno, entonces, sigo, ¿verdad? Yo creo que no hay otra pregunta por ahí. Bueno. Sí hay otra pregunta. En este caso, sí. Joel está preguntando. Sí. ¿Tienes la voz, Joel? Buenas tardes, Marcos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí, bien? ¿Y tú? Buenas tardes. Bien, bien. Oye, Marco, nada más para pedirte tu opinión. Sí. Fíjate que el año pasado se sacaron para los estos, ¿cómo se llaman?
los iPhone, ¿sí? Ajá. Hicieron un adaptador para que se le pudiera adaptar un lente macro, Ajá. dependiendo de la marca que tú quieras. Puedes adaptarle un lente de Nikon o de Canon, o hasta de Sony, ¿sí? Ajá. Y ¿qué opinión me das tú acerca de eso? ¿Sí? Como decíamos que a veces por tener, bueno, los primeros respondientes o no tienen la capacidad, yo me imagino que no tienen la capacidad para todos tener una cámara fotográfica y Sí. pues para tener en ese momento la oportunidad de capturar la imagen, ¿no? Yo el año pasado me llegó pues, porque soy de un grupo también de España, porque nada más ahí por hobby me inscribí y ellos mandaron esa imagen. Yo me puse a investigar y a buscar el adaptador y o sea, se ve bueno, pero yo no soy fotógrafo. ¿Tú qué opinión me darías? Bueno, gracias, Joel. Saludos. Bueno, primero que nada, les mencionaba, hay dos teléfonos que sí se les está pegando, que es sin necesidad de meterles la óptica o lentes, el iPhone y el Huawei. Son los tres que se les está. ¿Por qué? Porque tienen formato RAW. Y aparte, si te fijas en esos, ya tienen de 3 a 4 objetivos. Incluso Huawei, los últimos, tienen óptica Leica, que es la óptica más antigua de cámaras profesionales. Incluso Leica en sus momentos, en los 40s, 30, que fue muy fuerte el fotoperiodismo, lo utilizaban los grandes, ¿no? Entre ellos Henry Cartier-Bresson, y se hizo para puro fotógrafo elite. Y cámaras muy costosas, y ahorita ya existen digitales. Y imagínate la calidad de la óptica, que ahorita si tienes la opción o tienes la oportunidad de verlo, algunos Huawei dicen ahí Leica, pues tienen muy buena óptica. Yo los he comparado o los he visto a simple vista, a simple vista, me ha tocado ver, y la óptica me parece bastante buena, ¿eh? Y de hecho, si les pones el formato en alta resolución, que es RAW, que es el formato crudo, sí, os digo, sería bueno hacer como un experimento y analizarlos, pero yo he visto que la calidad, por lo menos el iPhone, sí se le pega a una cámara profesional, ¿eh? Sí se les está pegando en RAW. En formato de hecho, RAW sí tiene un buen formato. Sí, de hecho, yo tengo un Huawei y lo compré por el hecho de que tiene formato RAW. Y sí, es cierto lo que estabas viendo, que la apertura del diafragma sí es a 2.0, no hay más apertura. Exactamente, que es más o menos lo exactamente. 2.3 creo que es el del iPhone. Bueno, yo sí, el iPhone está 2.3. Exacto. Yo analicé algunos y sí tienen su apertura 2.3. Entonces, que es buena, que realmente es buena porque están hechos para captar con muy poca luz lugares. Pero hay que ver, como el ejemplo que le estoy poniendo aquí, que sí realmente tiene una nitidez y resolución, que eso es importante, ¿no? Ok. No, pues muchas gracias, Marco. Gracias a ti. Bueno. Ok, creo que era nuestra última pregunta que tenemos ahorita activa. Si gusta, maestro, podemos regresar a la plática. Gracias, doctor. Bueno, como les decía, que es un ejemplo de la nitidez que podemos ver en la óptica, y en la tabla de abajo podemos ver, aquí yo los puse diferentes, pero el primer archivo de arriba hacia abajo es el de 2.8, el de 16 es el de 0.30, es que está en medio, y el archivo de abajo es el de 32. Y si vemos esta tabla, el de 32 tiene una caída de detalle, de definición, de nitidez, ¿sí? Como aquí lo estamos viendo. Y de hecho lo mide por ciclos por píxel, ¿no? Que los ciclos es, un píxel es negro o blanco, en este caso. Entonces, un ciclo sería este negro y sería este blanco, ese sería un ciclo. Entonces aquí nos está midiendo hasta dónde puede abarcar ese ciclo y ese detalle, ¿sí? Entonces, y aquí puse otro ejemplo para que lo veamos. Unas pruebas que hice, en la parte de arriba es 2.8, ¿sí? Aquí hay algo muy peculiar. Si notan en esa, hay nitidez, pero hay esto es desenfoque, no confundir. Hay un desenfoque en la parte de arriba, pero ¿por qué? Porque no estaba plano con plano. Estas fotografías fueron tomadas con un macro. Los macros, que este es otro detalle de lo que hablábamos, y ahorita me voy a entrar a esto, como que hablaba ahorita el licenciado, sobre el primer respondiente, es otro detalle que se puede en ocasiones atacar ahí en algunas imágenes, o por el uso de las cámaras, y ahorita lo voy a mencionar. Si ven, eso no es falta de nitidez, es falta de que no estaba el plano con plano, y macro es muy difícil. Macro realmente es casi milimétrico el enfoque por el tipo de óptica. Entonces, si no está el plano con plano, que eso fue lo que pasó, ¿sí? Se encontró un poquito más desviado la cámara, entonces por eso se ve el desenfoque.
Pero en la siguiente F16 sí vemos, como está más cerrado, tenemos más profundidad. Entonces hay menos desenfoque, pero sí hay más nitidez. Y si ven en la parte de abajo, la de 32, se alcanza a ver esta poca nitidez que puede existir, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se los pongo así para que lo vean, cómo esto de calibrar o saber hasta dónde puede llegar el máximo de nuestra óptica nos puede ayudar para saber dónde o qué diafragma, en este caso. Para que los abogados que nos están escuchando se enteren de primera mano qué es lo que está haciendo cada forense, cuáles son las materias, y puedan hablar con ellos para las dudas jurídicas que tengan. Sí, entonces, pues una vez más, de parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales y Ciencias Forenses, así como del Corporativo Pericial Physics, agradecemos mucho la participación de todos ustedes y esperamos que sigan acompañándonos cada jueves. Maestro Martín. Gracias, doctor Omar Mireles. Gracias, maestro Marco Soto. Extraordinaria exposición. Gracias a todos los compañeros que participaron. De la fotografía y sobre todo también la parte de los metadatos. Realmente carrilla, pura rebelcita. De hecho, la T7i, que es un modelo después, más reciente, es equiparable a una cámara reflex. Ok. Fotografía. Sí, constantemente estoy dando, bueno, ahorita llegó esto de la contingencia, pero hace poco di cursos, me invitan constantemente a dar, a mí, bueno, donde sea, ahí estoy. Sí, la idea es seguir dando, aquí está mi número, mi página y mi correo, cualquier cosa, pues ahí me puede mandar información y yo lo puedo estar regresando si le interesa. Y para principiantes, bueno, yo siempre les digo, en ocasiones siempre me preguntan, ¿cuál cámara? Le digo, pues más bien tú, ¿cuánto dinero tienes, no? Porque yo te puedo decir, bueno, una buena cámara te puede decir gamas altas, ¿no? De 50,000 pesos, 30,000 pesos. Pero para principiantes las gamas medias son buenas. Incluso yo de entrada yo utilizo gamas medias así como mi uso diario para no arriesgar las cámaras caras. Y creo que hay gamas de Nikon, unas 5,200, 5,300, si no mal recuerdo, de gama media. Y 3,300, que también ya es muy difícil encontrarlas, pero son muy buenas cámaras. Tienen muy buena resolución. De Nikon. De Canon está, que es un poquito cara, y es la más reciente modelo, está la T7i, la T7 o la T6. Son modelos viejos, no tan caros y muy buena resolución, nitidez, son bastante buenos. Lo único que tienen estas, por ejemplo, sobre todo Canon, es que vienen con un lente que le llaman pisapapeles los españoles, ¿no? Que es un 18-55 que no es muy bueno en nitidez, que es lo que expliqué ahorita, pero ya después se va haciendo de óptica, poco a poquito. Pero el cuerpo, son buenos cuerpos esas cámaras. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, en un dictamen X, ¿se puede saber si las fotos se realizaron mediante equipo celular? ¿Y cómo se podría saber? Bueno, sí lo habíamos hablado. Hay varios softwares de código abierto para analizarlas, que son los metadatos. Incluso se está utilizando mucho ahorita los metadatos para revisar las fotografías de primer respondiente y saber si coinciden con la claqueta en este caso. Y por medio de los metadatos, pues nos puedes dar fecha, hora, geoposición, geoposicionamiento. Incluso se puede, se está haciendo algo, un colega en España ya hizo un código abierto para analizar algunas imágenes en celulares y por medio de estos análisis de código abierto se puede saber incluso qué aparato lo tomó, ¿no? O sea, ya tener como una base de datos, que eso sería estupendo, de qué celular fue extraída esta información, ¿no? Ok, el licenciado Carrillo pregunta si una cámara Sony Cybershot con zoom 63X DSC-H 400 es equiparable a una cámara reflex. Ok, Sony, ¿es lentes intercambiables? Creo que ese modelo no es de lentes intercambiables, si no mal recuerdo. Este es un modelo viejito, me parece. Puede ser. Sony tiene algo muy curioso. Los sensores Sony son buenos, los sensores son bastante buenos y también tiene su recorte. DX, bueno, porque nos podemos acercar a macro, es una gran ventaja. Pero yo, honestamente, yo prefiero una reflex de lentes intercambiables porque tienes la opción de poner para lo que te dediques lentes, ¿no? Si haces fotografía de deportes, teleobjetivos, digitales.
y si mal no recuerdo, este modelo es viejito, puede ser la nitidez y el detalle, manejan muy buena óptica. Eso sí le admiro mucho a Sony, incluso las My Rollers ahorita de Sony son muy cotizadas. Honestamente, a mí no me gusta el sistema operativo porque es meterte al menú. Yo antes hacía fotoperiodismo, entonces, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a tener todo a la mano y nunca sacar el ojo. Entonces, a mí me gusta tener todo de una manera muy fácil y eso lo tiene Nikon, que sí está muy pegadito todo, y Canon. Y Sony es menú, ¿no? Sí es para lo forense, puede ser porque no necesitas ser tan rápido en algunas cosas, ¿no? Pero puede funcionar, claro que sí. Incluso hay en Estados Unidos hay una asociación internacional, que se me dio su nombre, que mencionan que la resolución para ya cuestión forense, creo que el mínimo eran 7 megapíxeles. Entonces, sí, sin problema, ¿no? Nomás se va a perder al momento de ampliarla cierto detalle, ¿no? Ok, nos preguntan si la Canon Rebel T5 es de media gama. Sí, todas las T's, EOS Rebel, todas las EOS Rebel son de media gama, son buenas, ¿eh? Mi primera cámara fue Rebel, yo tengo puras Rebelcitas. Para la carrilla, de hecho aquí la tengo con un macro, es Rebelcita, ese es de uso así, realmente carrilla, pura Rebelcita. De hecho la T7i, que es un modelo más reciente, pues estoy entre una gama alta otra vez o esa T7 porque es buena, son buenas. Es un modelo viejito, pero por supuesto son buenas. Perfecto. Pues son todas las preguntas que teníamos, maestro. Sí, no sé si el maestro Rivas tenga alguna indicación. No tengo más preguntas, maestro, doctor. Solo comentar respecto de la norma, donde establece que debe usarse la cámara reflex, una cámara digital. Ya solicité los informes. Es la norma S-1081 del CONOCER. Esta norma es para certificarse como peritos en grafoscopía y fue autorizada por la Secretaría de Educación Pública. La pueden encontrar en Google, ahí pueden bajarla. En Google nos resuelve muchas cuestiones. Sí, exactamente esa es. Y bueno, perdón, antes de terminar me gustaría, bueno, hay un gol, pues mi libro es totalmente, me gustaría promocionarlo. Es el de Manual de Buenas Prácticas en Fotografía Forense, y bueno, ya está en Amazon y bueno, ahí está fácil de digerir y sencillo. Incluso fue hecho para primer respondientes o quien está estas cuestiones. Ahí hablo de algunos protocolos y algunas, lo básico, pero también algunas técnicas para fotografiar, técnicas no muy convencionales. Sí. Alejandro González nos está haciendo una pregunta. Sí, si me lo permites, te lo paso. Déjale, abro el micrófono. Sí. Alejandro, tienes la voz. Hola, buenas tardes, buenas noches. Me gustaría preguntar si nos podrías recomendar algún software para realizar el análisis de la fotografía y sobre todo también la parte de los metadatos. Ok, bueno, hay varios, hay Exifol, si no recuerdo, de hecho, sí, ¿verdad? Sí, es correcto, Exifol. Es correcto, ese está bien. Incluso hay otro, que es que lo estaba confundiendo, hay otro para ver también el hash, CheckQ me parece, para ver también el hash que se instala, que no recuerdo. Ese Exifol es bastante bueno. Hay demasiados de códigos abiertos, está ese Exifol, déjame acordarme otro. Yo utilizo el JPG Snoop, yo utilizo mucho ese es de una manera ya más, te adentra demasiado a la información. Yo utilizo ese, soy honesto, es de código abierto también. Sí, son los que te puedo ahorita recomendar. Ok, y obviamente pues eso no tiene costo, ¿verdad? No, son código abierto. Ok, te agradezco mucho. De nada. Ok, ahora sí, creo que era la última pregunta que teníamos pendiente. Sí, no sé, maestro, si tenga unas últimas palabras ya para cerrar el curso. Pues muchas gracias, quiero agradecerles, gracias por la invitación.
y gracias a los que estuvieron presentes, les agradezco. Y bueno, gracias maestro Martín, gracias doctor, y bueno, todos los que también están detrás de esto, y les agradezco la invitación, ¿no? Bueno, por nuestra parte, agradeciendo a todos los que nos están acompañando, les recordamos que las pláticas de este tipo se van a estar llevando todos los días jueves de 7 a 9 de la noche. La intención es estar acercando a diferentes perfiles forenses para que los abogados que nos están escuchando se enteren de primera mano qué es lo que está haciendo cada forense, cuáles son las materias, y puedan hablar con ellos para las dudas jurídicas que tengan. Sí, entonces, pues una vez más, de parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales y Ciencias Forenses, así como del Corporativo Pericial Physics, agradecemos mucho la participación de todos.